Este capítulo es una densa mezcla de crítica a la ciencia, psicología de la percepción y una redefinición de la naturaleza de la realidad, utilizando fenómenos inexplicables como punto de partida, uno la ciencia como religión, el dogma de los modelos. El capítulo comienza con una acusación directa. El mundo de la ciencia es incapaz de reconocer y mucho menos incorporar fenómenos que no encajan en sus modelos existentes. El autor argumenta que cuando la realidad contradice un modelo, el modelo debe ser abandonado. Aferrarse a él es convertir la ciencia en una creencia religiosa, a la que califica de psicosis contagiosa. Compara la actitud de un científico que ignora datos anómalos con la de un creyente que asume que su religión es la única verdadera. Para el autor, ambos son psicóticos en el sentido de que su creencia en su propia verdad les impide ver la realidad. El milagro del sol como evidencia central ignorada. El principal ejemplo de un fenómeno ignorado por la ciencia es el milagro del sol, también conocido como el milagro de Fátima. Descripción del fenómeno A. El autor lo describe como un evento presenciado por cientos de miles de personas y documentado en video. No solo en Portugal, sino en todo el mundo. El fenómeno consiste en un sol que parece danzar, desplazarse, pulsar y cambiar a través de todos los colores del arco iris. Ojo humano versus en cámara. Se hace una distinción importante entre la percepción humana y el registro de una cámara. Mientras que el ojo humano puede ser engañado por fantasmas, creencias preexistentes. Una cámara es más objetiva y sensible, capaz de captar detalles como destellos y cambios de color que el ojo no procesa. Sin embargo, también admite que una cámara puede no captar la magnificencia completa del evento, como él mismo experimentó al grabar un pilar solar. La explicación oficial para fenómenos como los pilares solares es la refracción de la luz en cristales de hielo en suspensión. Es descartada por el autor por ilógica, ya que implicaría que dichos cristales están exentos de los efectos de la gravedad. 3. ¿Por qué no vemos la realidad? La ceguera de la mente, para explicar por qué la gente, incluidos los científicos, no ven o no aceptan estos fenómenos. El autor introduce dos conceptos de la psicología: ceguera al cambio. Usando el ejemplo del ilusionista, Derron Brown, que cambia de persona en medio de una conversación, sin que el interlocutor se dé cuenta, el autor explica que la mente a menudo no detecta cambios obvios en el entorno. Ceguera por inatención. Cita el famoso experimento del gorila invisible, donde los espectadores, concentrados en contar pases de baloncesto, no ven a una persona disfrazada de gorila en medio de la cancha. La conclusión es que tanto terraplanistas como defensores del globo están ciegos a la verdadera naturaleza del sol, porque sus mentes, al estar enfocadas en sus propios modelos, no pueden procesar fenómenos que los contradicen. Cuando nos enfrentamos a algo verdaderamente extraño, la mente puede entrar en disonancia cognitiva, optar por aislar la experiencia, o entrar en un estado alterado como la psicosis o una experiencia religiosa, epifanía. 4. El cielo como agente activo y causal. Aquí el capítulo da un giro fundamental. El autor propone que los estados alterados que experimentan los testigos del milagro del sol no son puramente psicológicos, sino que son inducidos por una causa externa. Cargas electrostáticas refinadas. Afirma que estos estados pueden ser provocados por refinadas cargas electroestáticas, transmitidas a través de microondas y radiación infrarroja. Cita como prueba el desarrollo de armas psicotrónicas que usan estas mismas tecnologías para inducir emociones como pánico o paz en las personas. El sol o el cielo como fuente. La pregunta clave es: ¿qué otra cosa puede generar estos efectos? La respuesta del autor es el sol, o, para ser más preciso, el cielo redefinido.
el autor redefine el cielo. No es un fondo pasivo, sino un fenómeno activo y causal que provoca la existencia del Sol, la Luna y las estrellas. Tiene propiedades reales y medibles. Es un medio energético, no la nada. Piensa en un campo magnético. Es invisible, pero existe porque ejerce una fuerza real. El cielo es un campo de energía tangible y activo que puede alterar la conciencia humana. 5. En la realidad redefinida, el arco iris. Para demostrar que nuestra comprensión de la realidad y la física es errónea, el autor deconstruye el fenómeno del arco iris. Contra la objetividad, argumenta que el arco iris no tiene una localización objetiva y fija. Si dos personas lo miran desde puntos diferentes, sus líneas de visión son paralelas. No convergen en un punto, lo que prueba que no es un objeto físico localizado. Contra la física oficial, rechaza por completo la teoría de que el arco iris se forma por la refracción de la luz en gotas de agua. Sus contraargumentos son: si fuera así, veríamos miles de millones de pequeños arcoíris, uno por cada gota. Los arcoíris pueden aparecer en dirección opuesta al Sol a 180 grados. Se forman en objetos que no tienen agua y por los que la luz no pasa, como telarañas secas, discos compactos o charcos aceitosos. La nueva teoría del arco iris, la verdadera causa, según el autor, es la refracción causada por una carga estática negativa, que es la única característica que comparten todos los objetos que producen arco iris, incluidas las gotas de agua. Conclusión: el ciclo del uróboros. La conclusión del capítulo es crucial porque el autor busca integrar todos los conceptos expuestos, desde la naturaleza de la luz y el sol hasta la percepción humana y la generación de fenómenos anómalos, en un modelo energético unificado y cíclico, representado por el antiguo símbolo del uróboros. En el uróboros, como modelo energético, no solo mito, el autor eleva el símbolo del uróboros, la serpiente que se come su propia cola, de un mero mito o arquetipo a una representación precisa de la dinámica energética fundamental del universo. Para él, no es una metáfora, sino un diagrama de un proceso real. Este símbolo encarna la idea de ciclo continuo. La energía no tiene un principio ni un fin lineal, sino que se retroalimenta constantemente. Autosuficiencia y autoconsumo en generación. La energía se muerde a sí misma, o se colapsa sobre sí misma. Esto implica un proceso de consumo y regeneración constante dentro del propio sistema. No hay una fuente externa única, sino un perpetuo autointercambio. La energía está en una autopersecución constante, lo que genera movimiento y cambios. 2. La mordida y la manifestación de la energía. El punto clave es cómo esta energía cíclica se manifiesta en la realidad observable. Choque y mordida. El autor describe que cuando la carga choca y la mordida produce un impacto, la energía se manifiesta. Esta mordida es el punto de interacción, el impacto o la colisión de fuerzas opuestas dentro del ciclo. Ejemplo del arco iris. El ejemplo más claro que usa es el arco iris. No es solo un fenómeno óptico casual, es el resultado de la interacción de luz solar cargada positivamente con los iones cargados negativamente alrededor de las gotas de agua. La mordida entre estas cargas opuestas es lo que crea el arco iris. Aquí, el arco iris no es una ilusión, sino la manifestación visible de esta interacción energética. 3. Analogía con el generador de corriente alterna C. Para anclar esta idea en un concepto técnico reconocible, el autor compara este ciclo energético con el funcionamiento de un generador de corriente alterna C. Un generador de CNA funciona mediante la alternancia constante de polaridad, positivo-negativo, lo que crea un flujo continuo de energía. De manera similar, el cielo-universo, en su modelo, opera con una fluctuación y autointeracción constante de cargas o energías que se persiguen y se encuentran, muerden, generando fenómenos continuamente. La clave es el intercambio bidireccional y la oposición cíclica de fuerzas para mantener el sistema activo.
generando el incremento en un extremo, a raíz de la disminución en el otro, es la descripción perfecta de cómo un generador de CA, o cualquier sistema oscilatorio, mantiene su flujo. Para terminar este resumen, exponemos el punto culminante del argumento del autor. El autor unifica sus críticas a la ciencia y la religión. Su teoría de los tubos de flujo y la matriz celestial, su explicación de los fenómenos anómalos y su concepto de la conciencia, influyendo en la realidad bajo un modelo cosmológico, coherente y dinámico. El Uroboros. Este símbolo representa un universo donde la energía es un ciclo autogenerador y autoconsumidor, donde los fenómenos observables, como el arco iris, el sol, la luna, etc., son el resultado directo de las interacciones y mordidas entre cargas opuestas dentro de esta matriz energética, de una manera análoga a cómo opera un generador eléctrico. Por lo tanto, no es simplemente una analogía en el sentido de una comparación. Para el autor, el Uroboros es la representación arquetípica de la verdad fundamental, de cómo la energía funciona en el universo. Es la forma en que el universo, en su totalidad, se autogenera y se autoconsume a sí mismo para manifestar la realidad que experimentamos, incluida la luz y sus efectos.